Apocalipsis 4, verso número 6. Amén. Dice la palabra de Dios: y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Y hermanos, hemos leído esta cita, estos versos como referencia. Estamos hablando de los 4 seres vivientes que mencionan aquí las escrituras en el verso número 6 del capítulo 4 de Apocalipsis. Para entrar en detalle, antes de entrar en detalle, solamente quiero hacer un recorrido como manera de repaso de la imagen que vimos la última vez sobre la imagen de Jesús que vio Juan, y habíamos mencionado que el Señor se le apareció a él, ¿verdad?, con el vestido hasta los pies, ¿verdad? Hablamos acerca de eso. Luego mencionamos que el pecho, ¿verdad?, tenía ceñido con un cinto de oro. Luego sus cabellos y su cabeza eran blancos. Luego mencionamos que sus ojos eran llama de fuego, sus pies eran como de bronce cuando está en el horno, su voz era como estruendo de muchas aguas, y en su diestra tenía 7 estrellas, que la escritura menciona que eran los 7 pastores de las 7 iglesias. Y en su boca, dice, su boca era como espada aguda de doble filo. Y por último, el rostro de él era como el sol resplandeciente. Habíamos mencionado, ¿verdad?, del vestido hasta los pies, ¿qué significaba? ¿Quién se recuerda qué significaba? El vestido, ¿verdad?, del Señor que llegaba hasta los pies. ¿Qué significaba eso? Santidad, ¿verdad? Santidad. ¿Qué más habíamos mencionado? Pureza, ¿verdad? Luego también mencionamos que su pecho estaba ceñido con un cinto de oro. ¿Qué significaba esa parte? Habíamos mencionado que esa parte ahí, ¿verdad?, estaba, bueno, una parte que cubre el corazón, ¿verdad?, en su pecho. ¿Qué otra cosa más? El cinto, ¿verdad? ¿Qué significaba el cinto? Como el dar firmeza, ¿verdad?, a la vestidura en sí. Habíamos mencionado también en el caso, ¿verdad?, cuando los soldados que van a la guerra, que están, ¿verdad?, con sus equipo, su armamento, ¿verdad?, ceñido, y como que da firmeza en la actividad que uno está haciendo al tener ese tipo de vestidura, ¿verdad?, ceñida al cuerpo. Da como sensación de seguridad de lo que uno está haciendo. Luego también sus cabellos, los cabellos de la cabeza blancos, que mencionaba, que habíamos dicho acerca de eso. Sabiduría, ¿verdad?, sabiduría. Luego, en cuanto a los pies, ¿verdad?, que dice aquí que eran como el bronce cuando está en el horno, en ese momento. Que habíamos mencionado acerca de eso. Los pies, la parte de los pies, que se iguala cuando el bronce está en el horno, en medio de la llama, en lo máximo del calor. ¿Qué representaba eso? En este caso, ¿verdad?, al ver el fuego,
¿verdad? El fuego encendido. ¿Qué relación hay con el fuego encendido? Con los pies del Señor. Dos cosas muy diferentes. Los pies del Señor y el fuego encendido. En primer lugar, los pies significa, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Para qué nos sirven los pies? Para caminar, para ir hacia una dirección. En el caso del fuego, en el fuego de un horno, ¿qué representa eso? Recordemos que estamos en el libro de Apocalipsis, y el libro Apocalipsis, ¿de qué habla? En este caso, el fuego está representando la que es la ira de Dios. Entonces, el Señor va en dirección, caminando en dirección hacia los juicios que vendrán sobre los pobladores de la tierra, que está descrito en el libro de Apocalipsis. Luego mencionaba su diestra. Recordemos, el lado derecho es el de Dios, el lado izquierdo no le pertenece al Señor, entonces por lo tanto le pertenece al enemigo. Luego, de su boca, dice, era como espada aguda de doble filo. Bueno, de la boca sale la palabra, pero dice aquí espada. ¿La espada para qué sirve? La espada, bueno, en este caso la espada se describe las características: espada aguda, ¿verdad? Filo por un lado, filo por el otro lado. Ahora, la espada tiene se utiliza para penetrar, obviamente que a la hora de penetrar, ¿verdad? Está cortando de un lado para otro lado. Entonces, el cortar es algo que hiere, ¿verdad? Trae dolor. Entonces, pero la espada profundiza. Entonces, es decir, la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene la cualidad de que profundiza, ¿qué cosa? Profundiza la mente y el corazón del hombre, y que obviamente hay partes donde la palabra de Dios no trae alegría, o la palabra de Dios trae alegría, trae gozo, bueno, trae todas esas cosas, pero también hay una parte que trae algo que a veces no nos gusta como seres humanos, y eso es la exhortación, la reprensión, ¿verdad? Que son cualidades que no se pueden desprender de la palabra del Señor. Y luego, el rostro como el sol resplandeciente, su rostro como el sol resplandeciente. ¿Qué mencionamos acerca del sol, ¿verdad? Del rostro del Señor como un sol resplandeciente. Bueno, el sol produce una luz, y el Señor es la luz. El Señor es la luz, y ante el sol la oscuridad desaparece. Ante la presencia del Señor, hermano, la oscuridad tiene la misma característica. Dice la Escritura que en el Señor no hay sombra de variación. El Señor es luz, y en este caso, cuando nosotros sumamos todas estas, ¿verdad?, cualidades que hemos mencionado y sacamos un solo total, habíamos mencionado entonces de que el Señor está, en resumen, ¿verdad? En resumen, el Señor está molesto, está disgustado, y está tomando acción inmediata sobre el pecado en una manera de juicio. Aquí no hay, en esta descripción de la imagen de Jesús, vea que para el Señor dar a conocer una frase, ¿verdad?, hay que sumar una cosita, otra cosita, otra cosita, otra cosita, para que al final comprendamos cómo es que el Señor está en ese momento. Aquí decía, aquí no hay, ¿verdad?, un manso cordero, aquí no hay una mansa palomita, ¿verdad? Aquí hay fuego, bueno, se me olvidaba la voz, ¿verdad? Hay una voz como estruendo de muchas aguas, relacionado también con la boca, ¿verdad? Hay fuerza, hay violencia. Entonces, estas cosas, ¿verdad?, en resumen, viene a producir pues que el Señor está pronto para ejercer su juicio y cumplir su palabra sobre el pecado. Entonces, habíamos mencionado la pregunta, ¿verdad?, que hablaba
acerca de qué cosas, ¿verdad?, similares encontramos en la palabra de Dios, hermanos, relacionado con los 4 rostros de los seres vivientes del libro Apocalipsis. Y habíamos en el boletín habíamos puesto, ¿verdad?, algunas citas bíblicas para que las buscaran y pudieran, hermano, tener un adelanto para este día. En primer lugar, ¿qué teníamos? Teníamos la bendición de Jacob a sus 12 hijos varones. Esa era la primera que tenían. Vamos a ver eso, que se encuentra, hermanos, en libro de Génesis, en los últimos capítulos, capítulo número 49. Libro de Génesis. ¿Cuántos leyeron la bendición de Jacob? Ahora, note, hermano, esta manera como el Señor, hermanos, trabajó en esta bendición. En primer lugar, la bendición de Jacob, hermano, se produce obviamente dirigida por el Espíritu Santo, pero hay una parte que el Señor, ¿verdad?, no lo deja a un lado, y es el caso de que al tener, ¿verdad?, Jacob 12 hijos varones, los 12 eran diferentes, eran totalmente diferentes. Ahora, cada hijo, ¿verdad?, tenía una cualidad, una inclinación, una característica, ¿verdad?, muy peculiar que lo diferenciaba del resto de los hermanos. Entonces, esa característica que era común, ¿verdad?, en cada uno de los hijos, Jacob, hermano, lo compara con otra cosa, lo voy a decir así, con otra cosa, como para reflejar, ¿verdad?, o enfatizar o hacer más realce a la característica que lo identificaba, ¿verdad?, lo sacaba de lo común con los demás hermanos. Entonces, es bien importante ver este aspecto, hermano, que el Señor en ningún momento, ¿verdad?, obviamente Él lo estaba inspirando a Jacob, y el Señor en ningún momento, hermano, ignora esta bendición que Él le entrega, hermano, a cada uno de sus hijos. Ahora, también, hermano, en algunas Biblias, por ejemplo, dice bendición profética, y se puede decir, ¿verdad?, que puede tomarse como una profecía que Jacob también le entregó a cada uno de sus hijos. Ahora, a estas alturas, hermano, Jacob está hablando del futuro de cada uno de sus hijos, ¿verdad?, en base a la cualidad que cada uno de ellos tenía. Entonces Jacob, hermano, puede proyectar el futuro de ellos, de cada uno de ellos. Obviamente menciono siempre que esta bendición es guiada, hermanos, por el Espíritu Santo, porque es algo que realmente Dios se lo puso a Jacob, ¿verdad?, en sus labios, para que bendijera a cada uno de los hijos. Entonces, el libro de Génesis, capítulo 49, verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Eso es como una profecía prácticamente. Verso número 2 dice: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Luego dice aquí, ¿verdad?, el primer hijo, Rubén, dice: tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Ahora,
esa expresión que dice impetuoso como las aguas, ¿qué impresión le da a usted? ¿Qué puede captar en esas palabras sobre su primer hijo, Rubén? ¿Cómo? No. Bueno, las aguas impetuosas, ¿verdad? ¿Cómo son? Usted le puede decir, deténganse aguas, se lo pasan llevando, hermano. Era algo, ¿verdad? Que si usted lo veía el agua impetuosa, usted tenía que hacerse de un lado o buscar cómo se salvaba. Pero si usted se sumergía en esas aguas impetuosas, ¿verdad? Difícil de detener, y se lo pasaban llevando. Entonces, dice impetuoso como las aguas. Ahora, eso, hermano, de impetuoso como las aguas, obviamente pareciera como quien dice, ¿verdad? Aquí vengo, apártense, ¿verdad? Y eso como que lo pone en un plano de superioridad, ¿verdad? En la fuerza, en el dominio sobre los demás. Mas sin embargo, dice aquí la Escritura, impetuoso como las aguas, pero no, ¿verdad? Pero no serás el principal. Ahora, ¿por qué razón? Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ahora, en esta expresión, pues digámoslo así, en esta profecía que el Señor le entrega a Rubén, hermanos, ¿por qué Jacob le habla de esa manera? Vamos a dejar a un lado lo impetuoso, vamos a dejar a un lado lo primogénito. Bueno, el ser primogénito, ¿verdad? Era algo valiosísimo. ¿Por qué? Porque tenía una promesa, recibió una bendición. Aquí hay 12 que están recibiendo bendiciones. Siempre lo recibía el primogénito, el segundo, el tercero y el cuarto lo recibían también. Aquí hay 12 y los 12 están recibiendo promesas. Ahora, pero el primero, había algo adicional. Me dice, bueno, que los demás tenían que servirle a él. Bueno, no mucho, ¿verdad? Hay algo más valioso que eso. Muy bien, sí. El primogénito tenía una diferencia. Aparte de que a todos se les bendecía y se les entregaba su parte, el primogénito tenía, ¿verdad?, una supremacía en la bendición. O sea, la bendición del primogénito superaba al resto. Y lo mejor de lo mejor, ¿verdad?, lo mejor de lo mejor era para el primero. Recordemos, por ejemplo, el caso de Jacob y Esaú. Jacob era el primero. Él tuvo bendición, el otro también, pero la bendición de Esaú superaba al anterior por su primogénito, por haber nacido primero. O sea, era una promesa de Dios. Ahora, Jacob, hermanos, se podrá vender la primogenitura. Ahora, es bien interesante esta manera, ¿verdad? Cómo Dios, hermano, trabaja, porque la primogenitura, bueno, uno tiene que regresar aplicando el principio de Nicodemo, ¿verdad? Hay que regresar los dos al vientre, entonces ahí hacer el cambio y volver a nacer el otro, y el otro se queda atrás y sale después. Pero, hermanos, pareciera que en esta situación de Jacob y Esaú, ¿qué fue lo que predominó, ¿verdad? Y que no era necesario entrar al vientre de la madre, sino que afuera se podían hacer las cosas, y no habían abogado. Ahora, ¿qué fue lo que predominó en ese momento? La palabra, muy bien. La palabra, hermano, de nosotros es una expresión, hermano, que puede mover el cielo o lo puede detener.
Entonces, esa palabra, esa convicción, hermano, que surgió en Jacob, hermano, de anhelar la primogenitura, hermano, hizo que el otro que la tenía, ¿verdad?, la negara, la rechazara, ¿verdad?, y lo tuviera en poco, para que el otro entonces que lo anhelaba y lo deseaba con toda su fuerza, lo reclamara. ¿Y cuál fue el intermedio que hubo? No hubo papel, no hubo lápiz, no hubo testigos, fue simplemente la palabra. No la quiero, no me sirve, tómala. Y el otro dijo, la quiero, la tomo, la recibo. Hermano, increíble eso, ¿verdad? La palabra de Dios, hermano, la palabra de uno, cómo, hermano, mueve la mano de Dios y hace los cambios, ¿verdad? Es increíble. Entonces, en este caso, Rubén, siendo el primogénito, ¿verdad?, tenía él, hermanos, bueno, técnicamente hablando, conforme a las escrituras, él tenía que tener la mayor bendición que el resto de los 11 hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué está pasando aquí con Rubén? Lo vemos a él, hermano, ¿verdad?, como un hombre galán, lleno y rebosando de alegría con la bendición que le está entregando a su padre, con una bendición mayor que sus 11 hermanos. Lo vemos a Rubén así, hermano, en este momento, con estas palabras. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos a él? Vemos, hermano, sí, gracias. Vemos a Rubén, hermano, el hermano menciona como derrotado. Vemos a Rubén, vemos en Rubén un área. Esa palabra derrotado la voy a cambiar un poquito, pero solamente le voy a poner unos adornitos. Vemos a Rubén derrotado, pero en una área. ¿Qué área? Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Rubén? Hermano, antes de entrar a eso, ¿qué fue, hermano? ¿Qué fue lo que pasó en Rubén? Para que entonces Jacob le diga, eres el primero, eres impetuoso, te corresponde lo mejor, la supremacía, y que tú seas el gran líder sobre todos. Mas no va a ser así. ¿Por qué? Por esta y por esta razón. Ahora, ¿cuál fue esa razón? Aquí lo menciona. Verso número 4, en la segunda parte dice, porque subiste al lecho de tu padre. Y entonces, ¿qué pasó contigo? Te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Qué fue lo que pasó con Rubén? Ok, Rubén cometió algo. Y fue que Rubén tomó a una de las mujeres de Jacob, y esa parte fue algo que trajo indignación, trajo vergüenza. Entonces vemos, hermano, de entrada a Rubén en el escenario de la bendición, sus 11 hermanos atrás, y se espera que entonces sobre Rubén se deposite la mayor bendición, hermanos, de parte de Dios sobre su cabeza, y en vez de recibirlo, se resalta en él, ¿qué cosa? Una acción que trajo vergüenza, ¿verdad?, a la familia, por haber convivido conyugalmente con una de las mujeres de Jacob. Entonces, hermano, la parte espiritual, pareciera que la parte espiritual que Rubén va a recibir se pierde. Se pierde, ¿por qué razón? Porque hay algo en Rubén que resaltó. ¿Qué fue lo que resaltó?
lo estamos mencionando, solamente vamos a escoger otra palabrita similar. ¿Qué fue lo que resaltó? Una palabrita. Sí, la vergüenza, sí, todo eso, una palabrita. ¿Qué fue lo que resaltó? Rubén iba a recibir la bendición, la bendición, lo mejor, pero se cerró porque resaltó algo en él que opacó que lo mejor de Dios viniera sobre él. El pecado. Ahora, resaltó el pecado y el pecado, ¿verdad? Cerró, detuvo la bendición de Dios sobre Jacob por ser el primogénito. Ahora, ese pecado ese pecado, ¿verdad? Ese pecado que resaltó en él, ¿qué es? ¿En quién es, hermano, donde radica el pecado? Radicó, ¿verdad? En la acción conyugal que él tuvo, ¿verdad? Y que trajo vergüenza e indignación a la familia, hermano. Pero el pecado es algo que radica, obviamente, en los seres humanos, en el hombre. Ven la trayectoria que estoy tomando. Rubén, ¿verdad? Al final de todo ese trayecto que estamos llevando, hermano, aparece, ¿verdad? Con una fotografía de la humanidad que radica, ¿verdad? A pesar de que está recibiendo la bendición de Dios, hay bendición espiritual, hermano, pero hay algo que sobresale. Y es la mancha del pecado de él. Entonces, esa mancha del pecado, hermanos, en otras palabras, refleja la humanidad, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Nosotros somos, hermanos, personas que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Hemos sido personas que, ¿verdad?, nos hemos bautizado, hemos recibido al Señor. Somos personas que, hermano, el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, que la misericordia de Dios está sobre nosotros. Hermano, hay bendición de Dios sobre nosotros, pero en nosotros, ¿verdad?, hermano, no tenemos el 100%, hermanos, ¿cómo le digo?, de estar exentos del pecado. ¿Por qué razón? Porque todavía estamos en este cuerpo de carne, de hueso y de sangre. Y mientras nosotros estemos habitando en este cuerpo, estaremos, hermano, sujetos, ¿verdad?, a esa vida de pecado. Tendremos esa lucha, como dijo Pablo. El espíritu, ¿verdad?, a la verdad está dispuesto, más la carne, ¿verdad?, esa no quiere nada de Dios. Con mi espíritu, ¿verdad?, yo quiero hacer esto, pero decía Pablo, dentro de mí, ¿verdad? Y eso, cuando él dice dentro de mí, es más bien dicho dentro de nosotros. Dentro de mí hay dos fuerzas, una que me lleva para el bien y la otra que me lleva para el mal. Pero la que me jala para el mal, ¿cuál es? Es la humanidad que tenemos. Ahora, a pesar de que hemos sido lavados por la sangre del Señor y que el Señor ha perdonado nuestros pecados, hermano, todavía tenemos esa lucha. Y de esa lucha no vamos a poder salir, hermano, hasta que el Señor venga o nos lleve a es decir, hasta que nosotros, ¿verdad?, nos liberemos de este cuerpo. Entonces ahí, hermano, literalmente nos desprendemos de la otra parte, hermano, con la cual estuvimos batallando toda la vida. Entonces, Rubén, ¿verdad?, trae, hermanos, a flor de tierra el pecado, la humanidad del hombre. En otras palabras, hermano, en esencia, Rubén está representando, hermano, acá, en cuanto a los 4 seres vivientes, bien curiosamente, ¿verdad?, lo voy a decir así, el rostro de hombre. Voy a mencionar otra cosa. Bueno, lo voy a mencionar otro más adelante. Vamos a ir encontrando otras similitudes. Ahora, continuemos. Fíjese, continuemos. Aquí en Rubén, ¿verdad?, hay un rostro de hombre,
Y cuando hablamos de un rostro de hombre, estamos hablando de la humanidad que nosotros tenemos. Y cuando hablamos de la humanidad, estamos hablando de qué cosa. Estamos hablando de que le fallamos al Señor. Estamos hablando de que somos imperfectos. Estamos hablando también de que a pesar de que nosotros queremos, ¿verdad?, todo con el Señor, tenemos una lucha que con nuestra carne que nos dice, no, sí, estamos en esa situación, ¿verdad? Entonces Rubén, ¿verdad?, tiene escondido el emblema, lo voy a decir, el emblema del rostro de hombre, representando la humanidad, ¿verdad? El rostro del hombre. Verso número 5. Simeón dice: Simeón y Leví son hermanos. Dice: armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma. Dice: ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad, dice, desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Está hablando acá, hermanos, de Simeón y de Leví. Luego vámonos al otro. Dice Judá, verso número 8. Judá. Aquí es el cuarto hijo, ¿no? Ya hablamos de Rubén, Simeón, Leví. Vamos con Judá. Judá dice: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz, dice, de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Verso 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Ahora, cuando habla aquí de Judá, hay dos expresiones que son bien comunes y que son características típicas de Judá y de la tribu de Judá. ¿Cuáles son? Uno es, ¿verdad?, el león, la palabra león. ¿Y el otro? Uno es el león y el otro. No. Uno es el león. Hay otra palabra que está escondida ahí. No. Que es típico, ¿verdad? Y ya lo mencionaron acá, el león. El león es uno. No. No es símbolo, ¿verdad? No es símbolo. Es una característica que tuvo Judá, o la tribu de Judá. Bueno, Judá y la tribu de Judá, cualquiera de los dos, y que es bien conocido. Bueno, nos quedamos solo con el león, ya sea cachorro, ya sea viejo, nos quedamos con el león. No. Hay una palabrita, es una, no es una frase, es una, y no tiene nada que ver con leones, ni cachorros, ni nada de eso. Es una, totalmente diferente a
al aspecto de ese. No, es una frase. Una palabra, no es una frase, una palabra. No. Siga que es una palabra y ustedes ya lo saben, lo hemos mencionado varias veces. Ya lo saben. Que por cierto lo practicamos en todos los servicios, pues. No. Dígamelo como dice la Biblia. Lo que dice ahí. La alabanza. Aquí dice, no mencione otra frase. Aquí dice alabanza. Alabarán. Entonces, la tribu de Judá era la única tribu que tenía el mando de los músicos. Sí, era la única tribu que tenía, hermanos, el mando de los músicos. Por ejemplo, ¿cuál fue el mejor músico que tuvimos en el Antiguo Testamento? David. ¿De qué tribu era? De la tribu de Judá. Entonces, hermano, David, ¿verdad? Era el que ponía los músicos. Y esos músicos, ¿cómo estaban conformados? A ver, ¿quién ha leído por ahí? ¿Cómo estaban conformados los músicos? Digamos, ¿cómo era el grupo musical de David? Tenía de todo. ¿Qué había en eso? ¿Qué más? Arpa, salterio, ¿qué más? Trompeta, ¿cómo? Panderos, ¿qué más? Flautas, ¿qué más? ¿Lo han leído? ¿O es así ¿Qué más? Había teclado, estaba el baterista de ahí. ¿Qué más había? ¿Cómo? ¿Qué más había? Los cuernos, ¿verdad? Para canten, los corneaban. ¿Qué más había? Bueno, David danzaba. ¿Qué más había? Había los coros, los del coro. Había un grupo de coro. ¿De cuántos eran los del coro? Estaban los del coro, y los del coro eran un buen número. 100, 200, 300, 500, era un buen número. Es decir, nosotros, ¿verdad? Eso que en algunas iglesias ponen el coro, cerca de 200 personas ahí, uno dice, demasiado, ¿para qué? Bueno, espérese, en las escrituras había una buena cantidad de coros, de coristas. Entonces, cuando ellos cantaban al Señor, hermano, eso era un concierto precioso. Ahora, hermanos, cada parte, ¿verdad?, del tabernáculo, la vestimenta, la organización, la logística, esto, cada cosa tenía su valor, ¿verdad? Y gente estaba en sus puestos. Pero cuando era en cuanto a la música, era una buena fiesta. Es decir, se cantaba al Señor, hermano, con una fuerza, con unas ganas, como las nuestras. Amén. Sí, como las nuestras, con fuerza, con aquel deseo de adorar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermano, cualquier ratito vamos a hablar ahí en detalle acerca de la música cuando ellos cantaban, hermano. Todos los implementos, los instrumentos que tenían, la cantidad de personas que estaban involucradas. Bueno, la tribu de Judá
tenía esa inclinación bastante bonita a la música, para utilizarla, hermano, para la gloria del Señor. Entonces, aquí, hermano, en la bendición que se le da a Judá, hay algo que resalta, ¿verdad? De todo lo que leíamos, ¿qué es lo que más resalta? ¿Verdad? ¿En qué aspecto se hace énfasis? Hay un aspecto, no es una frase, hay un aspecto, ¿verdad?, donde se mencionan muchas cosas, pero hay cosas que se repiten y que se resaltan. Entonces, ¿qué cosa es esa? Es una. ¿Ya la mencionaron? No. Lo voy a poner más fácil. Entre la alabanza y el león, ¿verdad? Esas dos cosas están muy por encima del resto de las demás cosas que forman parte de la bendición. Pero de las dos cosas, del león, ¿verdad?, y de la alabanza, ¿cuál de esas dos cosas sobresale? ¿Cuál de esas dos cosas, ¿verdad?, está arriba de la otra? No. Del león y de la alabanza. Son dos cosas que, ¿verdad?, identifican a Judá. Cuando le digan la tribu de Judá, ¡ja!, el león. No es esa. La otra, sí, la alabanza. No más. Ya el resto de las bendiciones ya son como adicionales, como extras, ¿verdad? Pero lo fuerte es alabanza, el león. Alabanza, el león. Ahora, cuando hablamos de alabanza, el león, ¿cuál de esas dos cosas está arriba? ¿Cuál de esas dos cosas está arriba de la otra? ¿Qué cosa queda arriba? ¿Qué cosa queda abajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Les estoy preguntando solamente para probarlos. No se tiene que ir al Apocalipsis, pero no me borre la idea, No se tiene que ir al Apocalipsis, solamente les estoy preguntando para probarlos. ¿Por qué el león? No. No, aquí me están diciendo, ¿verdad? Y aquí quería llegar. Aquí no, la alabanza es mejor que el león. El león mejor no nos apartamos, nos puede comer por ahí. Pero la alabanza está más, lo podemos disfrutar. Ahora, ¿por qué? Bueno, el león es una representación simbólica. Ahora, pero no me convence eso. A mí no me convence. Y no lo acepto. ¿Por qué el león está arriba? ¿O por qué, o mejor ponemos a la alabanza? ¿Por qué? ¿Qué criterio nosotros vamos a utilizar para decir es esta? Ahora no tenemos que ver para otro lado, tenemos que ver la escritura. ¿Por qué razón? ¿Por qué? No se tiene que ir a otro libro. ¿Por qué? Y aquí tiene que ver mucho en realidad la gramática. Porque el sentido de la bendición, fíjese, hermanos, lo voy a explicar de esta forma. Todo gira alrededor de qué cosa. Tiene que ver las escrituras. Tiene que leerlo. Verso 8, capítulo 49. Todo gira, la bendición de Judá gira alrededor de qué cosa. Tiene que ver, si no está viendo no se lo acepto, tiene que ver el texto, los textos. Gira alrededor de... No, es que no tiene que leer los textos. Si usted no me lee, no se lo creo. Tiene que leerlo.
Usted me dice, aquí dice esto, aquí dice esto, aquí dice, ajá, está girando alrededor de esto. Ahí se lo creo. Tiene que tener su Biblia abierta y tiene que estar leyendo. Gira alrededor, la bendición de Judá gira alrededor de... Gira alrededor de... Ya lo dijeron, ¿verdad? No, y solamente está de orden. Simplemente les hice la pregunta para probarlos. Aquí hay que leer, ¿verdad? Leer y retener todo lo que habla acerca de la bendición de Judá. La bendición de Judá gira alrededor de qué cosa, de qué palabra. Gira alrededor de... Le puedo poner un ejemplo, ¿verdad? Cualquiera puede sacar una expresión y puede decir, por ejemplo, ¿verdad? Por decir algo, el templo con 4 ventanas del lado izquierdo, 4 ventanas, 6 ventanas del lado derecho del pastor. Luego al frente del pastor 2 ventanas. Luego detrás de la espalda del pastor un bautisterio. Por encima del pastor, ¿verdad?, un ventilador. Y en los pies, ¿verdad?, del pastor una alfombra muy suave. Y el aire acondicionado que está dentro del templo hace que entonces el pastor, ¿verdad?, se sienta muy confortable. Toda esta narración que le acabo de mencionar gira alrededor de qué cosa. Yo ni los mencioné a ustedes. Gira alrededor del pastor, muy bien. Todo se hace énfasis, se está enfatizando. Hay algo que se repite, y todo lo que está alrededor se está en dirección. Las ventanas a la izquierda del pastor, las otras ventanas a la derecha del pastor, las de enfrente del pastor, lo de encima del pastor, lo de abajo del pastor, el aire, ¿verdad? Todo hace sentir muy confortable al pastor. Entonces todas las descripciones giran alrededor de ¿qué? Giran de una persona, que es el pastor. Entonces la bendición de Judá, ¿verdad?, gira alrededor de algo, ¿qué es? Bueno, sí es mismo Judá, pero gira alrededor de qué cosa. De sus hermanos ni se mencionan, hermano. De Judá. Judá está aquí y hay una bendición, ¿verdad?, que le dan alrededor, pero gira alrededor de qué cosa, que está ahí. Lo acaban de mencionar. Simplemente yo le di vuelta, hermano, para probarlos. Y parece que las puse bien difícil. Gira alrededor de... Ya me puse el ejemplo sencillísimo, ¿verdad? Yo le empiezo a narrar las cosas. No se concentre en la ventana, concéntrese en la palabra que se repite. ¿De quién está hablando? Está hablando del pastor, ¿verdad? Por eso le digo, hay que tener un poquito de aquí de cautela en la gramática. Entonces, la bendición que se le entrega a Judá, ¿alrededor de qué gira? ¿Cómo? No. Gira alrededor de algo. Hay algo. De algo. ¿Cómo? Hay algo. Si le doy la pista, le doy la respuesta. Mire, ya me la dijo. Está ahí. Solo es una cosa. No me la agregue. De lo que me mencionó, ahí estaba. Pero solo es una cosa. El león. Ahí está. El león, la figura del león. Todo gira describiéndose, ¿verdad? El león con su fuerza. El león, ¿verdad?, se echa, se levanta. El león devora, el león aquí. Entonces, todas las expresiones, ¿verdad?, que se están mencionando, ¿verdad?, hay unas que no tienen nada que ver con el león, pero la mayoría, ¿verdad?, resalta qué cosa de Judá. Está poniendo en alto la figura del león. Entonces,
Judá, ¿verdad?, representa, hermano, a pesar de que es conocido por la alabanza, a pesar de las otras bendiciones, ¿verdad?, no hay cosa que sobrepase todo eso como lo es la figura del león. Por ejemplo, la Biblia más adelante dice el león de la tribu de Judá. ¿Por qué se menciona el león? Porque es lo que sobresalió. No se dice el arpa deliciosa, ¿verdad?, de la tribu de Judá, o quizás las otras promesas que se le entregaron a Judá. No se menciona, se le hace énfasis solamente al emblema, a la figura del león. Entonces, aquí en la tribu de Judá, entonces, ¿qué rostro similar al de los seres vivientes tenemos? Al rostro del león. Mire cómo hay que caminar, remar, escarbar, alumbrar, para de repente encontrarse con algo que se asemeja con lo otro. Luego, sigamos leyendo. Verso número 13. Zabulón dice. Me olvidó qué horas eran. Zabulón dice: en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Luego sigue verso 14. Issacar dice: asno fuerte que se recuesta, dice, entre los apriscos, dice, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro, dice, para llevar, y sirvió en tributo. En el caso de Issacar, hermanos, ¿qué es lo que resalta en esa bendición? ¿Qué figura? El asno, el asno. Luego, verso número 16. Bueno, aquí, hermano, antes de continuar el verso 16, quiero que vean esta parte de acá. Aquí, hermano, tenemos los emblemas de las 12, de las 12, bueno, en este caso más bien sería de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob. Y aparece acá, ¿verdad? No sé si lo alcanzan a distinguir, sí, un poquito ahí, más o menos. Aparece ahí el emblema que lo caracterizó a cada uno de ellos. Ahora, dentro de esos 12, ¿verdad?, hablamos de Judá. En el caso de León, hablamos de Rubén, ¿verdad?, con la figura del hombre. Y ahora en el verso número 16 dice: Dan, dice, juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan, dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás, dice, al jinete. Ahora, en el verso número 17, bueno, verso número 16, que comienza con Dan, hermano, aquí hay algo bien, bastante, ¿verdad?, que puede ser un poco confuso. Porque la escritura habla, ¿verdad?, que Dan, bueno, dice aquí que será como un juez. Luego el verso 17 dice que será como una serpiente. También dice que será como una víbora. Dice, entonces pareciera que no está bien definido, ¿verdad?, en cuál de estos dos animales, ¿verdad?, se le entregaría el emblema a la tribu de Dan. Pero fíjese que de alguna u otra manera, y todavía yo no lo sé por qué, pero a Dan se le atribuye o se le asocia con el águila. Como le repito, no sé, no me queda muy bien claro, pero lo que es
la mayoría de los estudiosos bíblicos le atribuyen o lo asocian a Adán con el águila. Pareciera que más bien aquí se está asociando con lo que es la serpiente, con lo que es la víbora. Bueno, viene siendo lo mismo, prácticamente la misma acción del animal. Pero en el caso del águila, no sé en qué manera, ¿verdad?, los estudiosos lo asocian con el águila. De ser así, hermano, de ser aceptable, ¿verdad?, esa posición, hermano, a Adán se le estaría atribuyendo el otro emblema del ser viviente, que es el rostro de águila, el del águila volando. Entonces, de alguna manera, todavía yo no sé, no me queda muy bien claro, pero en la mayoría bueno, por no decir la mayoría, en todos, ¿verdad?, a Adán siempre lo asocian con el águila. Si en algún momento usted encuentra por ahí alguna explicación a esto, bueno, sería muy bueno que lo trajera para mencionarlo. Pero esta parte sí, me estoy dejando llevar simplemente por lo que la mayoría o porque todos, ¿verdad?, lo asocian. Aunque aquí a Adán, ¿verdad?, en la escritura, ¿verdad?, lo está comparando en este caso con la víbora o la serpiente, ¿verdad?, y que se va a encargar de juzgar, dice, a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dice, verso número 18, dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Y ahí termina la bendición acerca de la tribu de Dan. Luego nos vamos al 19. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario sobre la tribu de Dan, de la manera en que lo asocian con el águila. No sé si quizás, ¿verdad?, será que hay alguna relación entre el águila y la serpiente. Bueno, hay un país que tiene un emblema, ¿verdad?, el águila y la serpiente. Y eso fue porque bueno, tiene su historia, ¿verdad? ¿Por qué razón quedó ese emblema? Eso tiene su historia. Pero en el caso aquí, ¿verdad?, de las escrituras, no sé si alguien tiene algún comentario adicional de por qué lo asocian con el águila, ¿verdad? Que en este caso aquí vendría siendo el tercer rostro. Tenemos el águila, en este caso con Dan, tenemos al león con Judá, tenemos al rostro del hombre con Rubén. Luego seguimos, hermano, con el siguiente. Dice, verso, ¿no hay algún comentario? No. Bueno, verso número 19, dice, Gad, dice, ejército lo acometerá, dice, mas él acometerá al fin. Verso 20, el pan de aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Verso número 21, Neftalí, dice, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Verso 22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon, dice, y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores
que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos, serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Verso 27, Benjamín es lobo arrebatador, y a la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Verso 28, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Amén. ¿Dónde tenemos aquí, hermano? Aquí me hizo falta una tribu. La de ¿dónde tenemos Isaacar? Aquí está Isaacar. Verso 14. Luego dice aquí: Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Aquí, hermano, prácticamente entonces tenemos, ¿verdad? La figura de, en el caso del cuarto ser viviente, ¿cuál sería? La del becerro, ¿verdad? Pareciera que becerro, en este caso, que es, ¿verdad?, asno, parecía que más bien como que la idea de ese tipo de animal, ¿verdad?, es la que se está conservando en este caso al leer la bendición de Jacob. Entonces aquí tenemos, hermanos, los 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, son 4, 5 Zabulón, 6 Isaacar, 7 Dan, 8 Gad, 9 Aser, 10 Neftalí, 11 José, y el verso número 27, número 12, la de Benjamín, José y Benjamín. Entonces, hermano, aquí estamos en la bendición de Jacob, ¿verdad? Están apareciendo las cuatro figuras de los 4 seres vivientes. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? En las otras hay que ¿verdad?, limpiar bien el vidrio porque está empañado, y luego, ¿verdad?, como que no se mira ya al final, un poquito como que hay que empujar, ¿verdad?, como para que asociarlo, pero de alguna manera se logra visualizar un poquito lo que por lo menos con lo que es el caso del siervo, ¿verdad?, del león, del rostro del hombre, sí hay que escarbar un poquito. En el caso de la tribu de Dan, ahí con el águila, sí hay un poquito de trabajo. Ahí hay un poquito de trabajo. Eso sería, hermano, en cuanto a eso. Ahora, aquí hay, por ejemplo, ¿verdad?, lo que es el emblema. Fíjese que el emblema de la tribu de Dan, hermano, no es, ¿verdad?, el caso de la serpiente, sino que es un águila. O sea, ellos tienen el emblema del águila. A pesar, como le digo, ha de haber alguna parte donde está esto, ¿verdad?, da esta pauta para que ellos acepten, ¿verdad?, esta tribu acepte como emblema de lo que es el águila. Aquí hay que definitivamente ver un poquito más. Entonces, lo que es el tabernáculo, ¿verdad?, tenemos alrededor del tabernáculo, hermanos, 4 figuras: hombre, ¿verdad?, el león, el águila, ¿verdad?, y el asno o el ciervo. Ahora, recordemos que estos cuatro, ¿verdad?, tribus con estas 4 características estaban alrededor de ¿qué cosa? Del tabernáculo. Y estos cuatro seres vivientes estaban alrededor de ¿qué cosa? Del trono, alrededor del trono de Dios, alrededor del trono de Dios. Esto es, hermano, lo que sí le digo, ¿verdad?, si alguien encuentra algo asociado con la tribu de Dan, con lo que es porque las otras tres están bastante claras, pero con la de Dan, ¿verdad?, porque Dan adopta
el emblema del águila, ¿verdad? Ahí sí necesitaría que me pudieran dar alguna referencia que la necesito para completar, ¿verdad? Y dar el último. Por ahorita pues nos hemos quedado que el emblema de la tribu de Dan es en su bandera es el águila. Es el águila. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Sí. De 49:21. Uh-huh. Bueno, en este caso, Neftalí, ¿verdad? Recordemos que no necesariamente tiene que asociarse el hecho femenino o masculino, sino que más bien está asociándose con la acción, ¿verdad? En este caso de la sierva, ¿verdad? Del aspecto femenino. Por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Fulano, eres como una taza de café, ¿verdad? Y uno dice, como una taza de café, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Y no necesariamente tiene que ser masculino con masculino, ¿verdad? Sino que está asociándose con la acción, ¿verdad? Que en este caso no es del siervo, sino de una sierva suelta. Ahora, que lo que, como le digo, aquí habría que conocer, ¿verdad? Qué es lo típico, ¿verdad? Al tener este tipo de animales, ¿verdad? Entre el caso de la hembra y el caso del varón, los dos tienen comportamientos diferentes. Entonces, aquí en la bendición se está asociando, de Neftalí se está asociando, de Neftalí, ¿verdad? Sí, se está asociando en este caso con la sierva, con la parte femenina del animalito. Entonces, hay algo ahí que realmente hay que tenerlos para saber qué coincide, pero entre el varón y la hembra los dos son diferentes, pero habría que ver, ¿verdad?, qué hay detrás de todo eso. Y eso es bien, para ellos era bien fácil, porque lo tenían, lo vivían, lo conocían. Para nosotros está un poquito complicado. Se puede prestar mucho bueno, me imagino, pero no hay cosa más verídica que tenerlo y observarlo y decir, pues a esta parte se estaba refiriendo, ¿verdad? Hay animalitos que no todos los tenemos, ¿verdad? Pero hay otros animales que todos los tenemos y los conocemos, pero en este caso de una sierva es un poquito complicado. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Sí. Pareciera que es la... ¿Cómo dijo? Ok. Sí. Muy bien explicado. No hay una exactitud, ¿verdad?, en este caso, sino que hay una característica peculiar en estos animalitos. En el caso del asno, del ciervo, del becerro, no sé si me equivoco, pero por ahí se menciona también el buey. Entonces, estos animales, ¿verdad?, fíjese, entre ellos hay una diferencia bien notoria, pero en cuanto a la característica, hay una que es igual entre todos. ¿Cuál es? La mansedumbre. Aparte de la mansedumbre,
aparte de la mansedumbre, hay otra cualidad asociada, pegadita, y que va de la mano con la mansedumbre. Son obedientes, ahí ya no. Pero que gira alrededor de la mansedumbre de obedientes, que gira alrededor de eso. Bueno, esta definición que acaban de explicar acá, la vamos a utilizar para encontrar el significado, ¿verdad? Del león, del asno, ¿verdad? O buey, o siervo, ¿verdad? Del otro, ¿cuál es? Del hombre, ¿verdad? Bueno, del hombre ya lo mencioné, ¿verdad? Lo que hice con el hombre, ¿qué refleja el hombre? Refleja la humanidad, refleja la debilidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Como seres humanos. Entonces, lo mismo vamos a hacer con el león, lo mismo vamos a hacer con el asno o siervo o buey, y lo mismo vamos a tener que hacer en este caso con el águila. Ahora, el caso también, ¿verdad? En este caso puede ser una explicación porque Dan ocupa al águila, ¿verdad? Puede ser que entre el águila y la serpiente, ¿qué características tienen los dos animales? Los dos son feroces. Ahora recordemos que a Adán se le atribuye, dice, juzgará. Dice, se le atribuye la cualidad de juzgar, ¿verdad? Entonces, cuando juzga, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está tomando decisiones en ese momento, ¿verdad? Está tomando acción en ese momento. Dice, será como serpiente será Dan serpiente junto al camino, dice, víbora junto a la senda. Dice que muerde los talones del caballo y que hace a caer hacia atrás al jinete. O sea, pareciera que hay una fiereza, ¿verdad? En eso. Ahora, entre la víbora y el águila, ¿qué característica hay? ¿Verdad? Que es la misma para los dos. Entonces, esa característica es la que nosotros necesitamos. El emblema nos da la característica. Nos da la característica, así como el asno, el buey o el siervo, esos tienen una característica común los tres: la mansedumbre, la obediencia. Esa es la que necesitamos. Aquí prácticamente ya definimos lo que es aquí sobre el asno, el buey o el siervo. Ya hablamos acerca del hombre. Vamos a tener que hablar después acerca del águila, ¿verdad? O de la serpiente, y vamos a tener que hablar del otro, que es el león. Esos dos nos estarían haciendo falta para entonces completar lo que es los cuatro rostros de los seres vivientes, hermano, aquí reflejados en la bendición de Jacob. Amén. ¿Algún otro comentario adicional? Muy bien. Esa es lo que mencionó aquí mi esposa. Esa es la regla para interpretar, ¿verdad? Y sacar la cualidad, la característica que necesitamos nosotros de los cuatro, ¿verdad?, rostros que estamos viendo en la bendición de Jacob, porque esa misma característica la tenemos que llevar a Apocalipsis y la vamos a aplicar allá. Estas mismas están aquí presentes alrededor del tabernáculo, esas mismas van a estar presentes allá con la misma definición que están alrededor del trono, hermano, donde está el Padre. ¿Otro comentario? Muy bien. Diga. Ahora, la tribu de Leví, lo que tenía Leví era el sacerdocio, ¿verdad? A la tribu de Leví se le entregó el sacerdocio, por eso que ellos son los levitas, los que tenían, hermano, a cargo toda y eran los únicos que podían
tocar las cosas del tabernáculo, desarmar las cosas del tabernáculo, cargar las cosas del tabernáculo, armar las cosas del tabernáculo. Eran los únicos. Otra tribu no podía intervenir, sino que eran los únicos. Entonces la tribu de Leví, hermano, era la tribu que ellos no podían tener la vida social como la tenían las demás tribus. Es decir, las demás tribus podían tener tierras, podían tener propiedades, pero la tribu de Leví no podía tener eso, porque la herencia de la tribu de Leví era el Señor. Entonces eso implicaba que ellos tenían que encargarse solo de las cosas del Señor. Entonces si ellos se encargaban solo de las cosas del Señor, entonces ¿cómo se iban a sostener ellos? Bueno, ahí fue donde surgió, ¿verdad?, la ley del diezmo, donde la ganancia de las demás tribus, ¿verdad?, en este caso personal y en general de las demás tribus, de todos los habitantes de Israel, hermano, ellos tenían que traer ese diezmo, ¿verdad?, al tabernáculo, y ese diezmo era lo que se utilizaba para el sostenimiento de las cosas del Señor y de los levitas. Entonces ellos no podían trabajar. Ellos estaban destinados exclusivamente. Entonces la ley del diezmo salió, hermano, o sea, la ley surgió, hermano, de que, en otras palabras, de que todas las 11 tribus tenían la obligación de sostener a esa tribu, porque esa tribu se encargaba de ministrar la presencia. Ellos tenían cuidado de todo. Ninguna tribu se podía meter, solamente ellos. Entonces la tribu de Leví tenía esa función de cuidar todo lo que estaba relacionado con el altar. Ahí había edades donde se entraba a ministrar en el tabernáculo, edad donde ya se retiraba, y eso era, hermano, lo que tenía ahí en la tribu de Leví. Era los que cuidaban el tabernáculo. Sí. Uh-huh. Sí. Ahora, ese silo es una expresión típica, hermano, que está apuntando, hermano, hacia el Mesías, ¿verdad? Hay unas palabras, por ejemplo, en los Salmos, hay una palabra en los Salmos que se repite, pero es bien común esa expresión. Esa expresión es bien común. Tal vez lo encuentro. Selah, sí, exacto, gracias. Son expresiones que no son palabras completas, ¿verdad?, que definen una cosa, sino que son como raíces de muchas palabras, y que al sacar la raíz de esta palabra de la otra y de la otra se forma una, y esa se ponía Silo, como aparece acá, y el Selah como aparece en el libro de los Salmos, y que todo eso apunta, hermano, refiriéndose al Señor. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, cuando hablemos, hay una palabra, no la hemos tocado, yo nunca la he mencionado, porque es algo que se va uno a muchas palabras griegas, a muchas raíces, y de ahí aparece la expresión. Entonces, por ejemplo, esta palabra, ustedes creo que las han escuchado en otras iglesias, que le llaman el Shekinah. El Shekinah. Entonces dice, el Shekinah es la palabra de Dios, o el rema de Dios, ¿verdad? Y usted busca Shekinah, aquí no encuentra Shekinah, y usted busca el rema, ¿dónde está el rema? Aquí no lo encuentra, ¿verdad? Pero cuando usted se va a las raíces de las escrituras, del lenguaje original, en este caso del hebreo, usted va a encontrar que esa expresión, ¿verdad?, sí aparece en las raíces. Esta expresión, un pedacito de otra palabra, otra de otra palabra. Entonces ahí aparece esa expresión. Entonces cuando dicen el Shekinah, el rema de Dios, ¿verdad?, y uno dice amén, dice, ¿y de dónde salió? No sé, pero gloria a Dios, ¿verdad? Espérese, hay que invertir por lo menos unas 2 o 3 horas
buscar unas raíces. Yo nunca le he mencionado porque no aparece acá, literalmente. Usted lo va a leer. Verso número 3, ahí aparece, sí. No, hay que irse a las raíces, ¿verdad? Y hay que invertir un poquito de tiempo, pero así se viene interpretando también Siloé, todas estas expresiones. Es de ver las raíces realmente, y ahí aparece. Por ejemplo, cuando Moisés, el caso cuando, ¿se acuerdan cuando ¿cómo se llama? Salomón, ¿verdad? Que descendió la presencia de Dios y llenó el templo, ¿verdad? Cuando él estaba consagrando el templo que había edificado. Bueno, esa presencia de Dios que cayó como una nube y llenó la presencia de Dios. El caso también como Moisés, cuando ya había, erigido el tabernáculo, y que en ese momento, ¿verdad?, estaba dedicándolo, hermano, desciende la presencia de Dios y lo llena todo. Entonces, esa presencia de Dios, hermano, los judíos, ¿verdad?, le pusieron un nombre que aquí nosotros no le pusieron un nombre, y que ese nombre, ¿verdad?, hermano, trae raíz de una palabra, de otra, y ellos, ¿verdad?, digámoslo así, se inventaron esa expresión. Entonces, esa expresión Shekinah, el rema, la palabra de Dios, la presencia de Dios, hermano, hay que ver el original, ¿verdad?, de las raíces, y ahí un día vamos a hablar un poquito de eso, primero Dios. Yo creo que quizás no estaremos muy lejos, porque, hermano, en el caso del trono, ¿verdad?, del trono, hermano, hay una presencia de Dios, y eso tiene mucha relación con lo que ocurrió en el tabernáculo, ¿verdad? Y ahí creo que estaríamos hablando por ahí. Vamos a primero Dios, hablemos de eso un poquito, pero por ahí hay bastante que navegar. Muy bonito, eso es muy bonito. A ver, muy bonito. Otra pregunta. Gracias, hermano. Gracias. ¿No lo hay? Amén. Llegamos hasta acá, hermano, entonces, y nos quedan pendientes 2 rostros. ¿Cuáles son? El del becerro y el del águila o la serpiente. Lo vamos a dejar esas dos. Ya hablamos del hombre, y hablamos del ¿qué otro fue? Hablamos del león. Muy poquito hablamos del león. No, león no hemos hablado. Del águila no hemos hablado. Del toro. Bueno, entonces solo hemos hablado del hombre. Solo del hombre. Entonces vamos a ocupar los otros 3 para hablar de los otros 3, hermanos, en la próxima ocasión. Después de terminar de la bendición de Jacob, ¿para dónde saltamos? No, saltamos para el tabernáculo. Saltamos para el tabernáculo. ¿Qué parte del tabernáculo? La entrada. Una pregunta: ¿cuántas entradas había en el tabernáculo? 4 o 3. Porque les voy a decir esto, porque les pregunto, porque en los dibujos, y a veces los dibujos son representativos, ¿verdad? Para decir, así era, ¿verdad? Pero a veces los dibujos no tienen los detalles que están en la palabra de Dios. Entonces, a veces los dibujos ponen 3 entradas y a veces ponen 4 entradas. Entonces, les dejo de tarea: demuéstrenme con el texto de la palabra de Dios si son 3 o son 4. Amén. Después del tabernáculo, ¿para dónde saltamos? Perdón. Para donde el hermano Ezequiel, profeta Ezequiel, donde el profeta Ezequiel. De Ezequiel saltamos para los evangelios. ¿Cómo les ha ido con los evangelios? Mire, así como, ¿verdad?, encontramos rostros bien fáciles en la bendición, en los evangelios es igualito. Hay uno que es bien fácil, otro que es bien fácil, pero el otro sí que hay que escarbar, hermano. Pero lo encontramos así, Y después de los evangelios, nos vamos ya a Apocalipsis, ¿verdad?, con una buena cantidad de definiciones y ya solo aplicarlo. Y posiblemente ahí hablemos de la presencia de Dios, hermano, en Apocalipsis. Amén y amén. Gracias, hermano. Gracias.